vamos a hacer un análisis de los últimos, yo diría 3 meses que hemos estado hablando una serie de los mandamientos de Dios. Y vamos a hacer una recopilación y vamos a ver hoy día cuál es la gracia que Dios nos da para cumplir los mandamientos. Todos recordamos nuestro versículo donde nos basamos cuando el Señor Jesucristo, después de haber resucitado de los muertos, llama a sus discípulos y les dice que vayan a predicar el Evangelio a todo el mundo. Y entonces les dice que les predique el Evangelio, que los bautice en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y este es nuestro versículo. ¿Qué más dijo? Enseñándoles que guarden todas las cosas que yo os he mandado. Y hemos dicho que lo que el Señor le mandó a sus discípulos es algo muy difícil. Yo diría que no hay nada más difícil que cumplir los mandamientos de Dios. En la historia todo el mundo ha querido, especialmente la gente religiosa que han querido agradar a Dios, entre comillas, ellos han tratado de guardar los mandamientos. Y la Biblia dice que nadie logrado guardar los mandamientos, por eso que no hay ningún justo. Todos pecaron, porque todos transgredieron los mandamientos. Y esto que es tan difícil para el ser humano, Dios le manda a sus discípulos que vayan a todas las naciones y enseñen la obediencia a Dios. Es algo paradójico. Es una misión imposible. Mirando nuestra realidad, incluso como cristianos, nosotros podemos decir así: no es fácil obedecer a Dios. Muchas veces tratamos, queriendo yo hacer el bien, decía Pablo, hay esta ley que me lleva cautivo, no hago el bien que quiero, sino que el mal que no quiero, eso hago. Y siempre, aún por la naturaleza pecaminosa que tenemos, estamos atraídos a hacer lo que no le agrada a Dios. Sin embargo, Dios sabía que era difícil. El Señor sabía que era muy difícil, así que vamos a repasar. ¿Por qué el Señor le dijo que fueran a enseñarles a las personas que guardaran los mandamientos? Bueno, en primer lugar dice, porque yo tengo todo el poder. Y tenemos a disposición nuestra todo el poder de Dios. Solamente todo el poder de Dios es suficiente para una persona como yo, pecador, rebelde, que no puedo hacer lo que Dios dice, pueda hacerlo. Entonces el Señor dice, todo el poder me es dado, por tanto vayan a las naciones y enseñen, que guarden. Y lo otro que vimos también, y cómo termina el versículo, dice, y aquí yo estoy con vosotros todos los días, incluyendo hoy, este momento también incluyéndolo, hasta el fin. Entonces, como el Señor vio que era tan difícil guardar los mandamientos para el ser humano, de una raza caída, dijo, todo el poder no es suficiente, sino además que tengo todo el poder para que ellos puedan cumplir los mandamientos. Yo personalmente voy a supervisar que mis mandamientos sean cumplidos. Y aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin. Y bueno, ya hemos visto desde que el Señor Jesucristo fue entregado, o sea, antes que fuera entregado, en la última Pascua que Él tomó con sus discípulos, cuando inauguró la primera cena del Señor, Él comenzó dándole los mandamientos más importantes a sus discípulos, para que los llevaran. Y hemos visto 7 mandamientos. 7 mandamientos. Que el Señor Jesucristo considera que era la esencia de todos los mandamientos. Y bueno, el primer mandamiento que Él mandó fue: lavaos los pies los unos a los otros, así como yo lo he hecho. Es tan difícil cumplir ese mandamiento, hermano,
que a veces ni siquiera sabemos lo que significa lavarle los pies a los hermanos. O tenemos una idea muy vaga por ahí. El segundo mandamiento, ¿cuál fue? Después que Judas salió, tomaron la cena, ¿y qué dijo el Señor? ¿Qué dijo el Señor después? ¿Qué dijo? Tomando el pan, tomando el vino, lo partió, ¿y qué les dijo a sus discípulos? Le dijo otro mandamiento. Un mandamiento pero súper difícil, de ser agradecidos y venir delante del Señor a hacer memoria de Él cada primer día de la semana. ¿Hay un mandamiento más difícil que ese? Es dificilísimo. Ahora, ¿se fijan por qué el Señor les dijo, yo los voy a apoyar? Porque ustedes no pueden. Si ustedes quieren hacerlo, tienen que depender de mí, de mi poder, de mi presencia. ¿Y cuál fue el tercer mandamiento que les dio a sus discípulos? De obediencia. Amaos los unos a los otros, así como yo os he amado. ¿Habían visto un mandamiento más difícil que ese, hermano? O sea, yo amar a mis hermanos con todos sus defectos, con todos sus problemas, yo amarlos a ellos, no como si fuera mi propio, sino que amarlos como Cristo los amó. Señor, te va a perdonar, pero esto no se puede. El Señor dice, yo sé que no se puede. Yo sé que no se puede. Por eso es que le estoy ayudando. ¿Y cuál es el cuarto mandamiento? Si me amáis, guardad mi mandamiento. Mostrar amor a Dios, guardando los mandamientos. Qué difícil, ¿no? Qué difícil, muy difícil, ¿no? ¿Y cuál es el sexto mandamiento? El quinto mandamiento, permanecer en mí. El que en mí no permanece, dice, será echado fuera, permanecer en mí. ¿Habían visto algo tan difícil, hermano, como mantenerse en todo tiempo en dependencia y en comunión del Señor todo el tiempo? Qué difícil, hermano. Es misión imposible. Pero el Señor lo sabía que era difícil y nos dio una provisión para hacerlo. Aquí no son mandamientos como la ley, no hagas esto, no esto, no esto, no. Aquí el Señor nos dice, hay poder, yo estoy y hay una provisión para hacerlo. Y bueno, el último mandamiento era creer. Hoy día vamos a comenzar a ver qué es lo que Dios nos da para cada uno, para cumplir cada uno de estos mandamientos. Así que vamos a examinar el primer mandamiento y sin eso nosotros no lo vamos a poder hacer. Así que vamos al capítulo 13. El Señor le dice a sus discípulos en el versículo 13, Juan 13, versículo 13, y vamos a examinar cuál es la provisión personal que Dios nos da para cumplir sus mandamientos. Juan 13, 13 dice, vosotros me llamáis maestro y señor, y decís bien, porque lo soy. Pues si yo, el Señor y el Maestro, os he lavado vuestros pies, y aquí está el mandamiento. Este mandamiento es muy difícil, hermano, es súper difícil, ¿no? Dice, vosotros también debéis lavaros los pies los unos a los otros, porque ejemplo os he dado para que, como yo os he hecho, vosotros también hagáis. De cierto os digo, el siervo no es mayor que su señor, ni el enviado mayor que el que lo envió. Si sabéis estas cosas, bienaventurados seréis si las hiciereis. Bueno, aquí el Señor
como ya vimos, le enseñó a sus discípulos una práctica que yo no dudo que la iglesia primitiva lo haya mantenido, ¿eh? Porque en Israel era necesario que cuando una persona llegaba a una casa que le lavaran los pies. Era un trabajo, dijimos, de esclavo. El último del esclavo más insignificante recibía a la gente, le sacaba sus sandalias y le lavaba los pies. Y era una costumbre que era, el Señor demandó una vez esa costumbre, le dijo una vez a un hombre, le dijo, y tú cuando yo vine no me lavaste los pies, le reclamó. Y se hacía. Pero el Señor de esta costumbre sacó un mandamiento. De hecho parece que en Israel se cumplía ese mandamiento en los tiempos antiguos, porque cuando están poniendo en la lista a las mujeres que iban a estar en la iglesia, dependiendo de las viudas, dependiendo de la misericordia de la iglesia, él dice que a la viuda no menor de 60 años no pongáis, dice, y cuando habla de sus características dice, y que haya lavado los pies a los santos. Ahora, esto era una costumbre de mucha humildad, había que demostrar humildad. Un hermano muy conocido de nuestra asamblea, uno de los pastores de nuestra asamblea, él tenía una costumbre, él era muy hospitalario y recibía a los hermanos en su casa. Y él vivía en un lugar donde era muy lluvioso, y siglo antepasado, y por lo tanto los zapatos se llenaban de tierra, y él les exigía a todos sus huéspedes que le dejaran los zapatos afuera de la puerta. Entonces él tomaba sus zapatos y le sacaba todo el barro de los zapatos completos y se los lustraba. Y él decía que él hacía eso porque esto era lo más cercano al mandamiento. Pero ¿qué es lo que implica el mandamiento de lavarnos los pies los unos a los otros? Implica que el Señor Jesucristo iba a mandar a sus discípulos a todo el mundo a predicar, a enseñar, a servir. Entonces lo primero que les enseña, porque ellos estaban ahí, ¿quién va a ser el primero? Y yo, seré yo, y ellos andaban buscando puestos, andaban buscando glorificarse a sí mismos. Entonces el Señor les enseña esta lección, toma el lugar de un esclavo y le lava los pies, y le dice, usted haga lo mismo. ¿Qué es lo que significa eso? Servir a nuestros hermanos con humildad. Servir al prójimo con humildad, sin interés, no buscando lo de uno propio, sino que buscando lo de los demás. Y el Señor dijo que el éxito de salir a enseñar, salir a predicar el Evangelio, era que sus discípulos debían estar constantemente preocupados de los demás, no de sí mismos. Así que Él les advierte y les dice, acá le dice el versículo 16, dice, de cierto os digo, que el Señor no es mayor, que el siervo no es mayor que su Señor, ni el enviado es mayor que el envió. O sea, si nosotros somos enviados del Señor, si la iglesia somos personas que servimos al Señor, debemos imitar al Señor preocupándonos primeramente por los demás y después de nosotros. ¿Ya? Por ejemplo, el Señor nos da dones. ¿Qué es lo que es un don espiritual? Un don espiritual es una capacidad que Cristo tiene para servir a la iglesia. Yo debo, con el don que Dios me dio, no usarlo para mí, debo de servir a mis hermanos. El del servicio, el que tiene el don del servicio, debe servir humildemente. El que enseña debe enseñar a los demás con humildad. El que exhorta debe exhortar con humildad a los demás. El que preside, hacerlo para el Señor. El que da, hacerlo para el Señor. El que hace misericordia, debe hacerlo con humildad. Entonces el Señor le da este mandamiento. Ahora, ¿qué es lo que el Señor nos da para hacer algo tan difícil? A todos nosotros nos gusta figurar, nos gusta que hablen bien de nosotros, cuando alguien dice algo malo, como que nos enojamos, y somos tan soberbios.
Somos tan orgullosos, tan vanagloriosos, como raza humana tenemos esa parte caída en nosotros. ¿Qué Dios nos dio para que nosotros podamos imitar al Señor en este servicio? Bueno, la Biblia dice que el fruto del Espíritu Santo, o sea, la vida de Cristo en nosotros, es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, dice, a mansedumbre, humildad. Lo primero que tenemos que entender, hermanos, que nosotros como seres humanos no tenemos humildad. Siempre queremos sobresalir. Queremos que nos reconozcan, que algo somos, que algo tenemos. Eso no existe en nosotros. Por lo tanto, el Señor dice, dado a la soberbia de vuestros corazones, por el amor que yo les tengo, yo les voy a dar algo que ustedes no tienen. Le voy a dar el fruto del Espíritu Santo, le voy a dar mi vida dentro de ustedes. El Señor Jesucristo, dentro de todo lo que nos podía mandar, un día dijo, venid a mí, todo lo que estáis trabajados y cargados, que yo os haré descansar. Llevad mi yugo y aprended de mí, que soy tan obediente, dijo. Aprended de mí que yo predico la palabra. Aprended de mí tantas cosas que podría hecho que aprendiéramos de él. Pero digo, aprendan de mí, porque yo soy diferente a ustedes. Yo soy manso y humilde de corazón. Porque Dios es manso. Dios es humilde. Y esa humildad Jesucristo la mostró. Entonces lo que nos da Dios para que nosotros podamos ser dignos representantes del Señor, nos da la humildad de Cristo. Vamos a ver en Filipenses capítulo 2, el libro de Filipenses, ¿qué específicamente se muestra con esta humildad? Filipenses capítulo 2, versículo 3. Nada hagáis por contienda o vanagloria o por orgullo. O sea, que no hagamos algo. Por ejemplo, uno dice, normalmente yo con estas manos, yo trabajo, levanto mi casa, yo hago esto, yo hago aquello, y no sabemos que Dios nos da de todo. La Biblia dice, ¿qué tienes tú que no te lo haya dado Dios para que te vanaglories? Entonces una persona que es humilde aprende a reconocer que todo lo que tiene viene de Dios. Entonces dice, nada hagáis por contienda o por vanagloria, por orgullo, sino dice antes bien, con humildad. ¿Por qué Dios nos pide humildad? Porque aunque nosotros no la tenemos, el Espíritu Santo deja ver la vida de Cristo por nuestra humildad. Cuando una persona es humilde, la gente dice, oh, ¿qué le pasó? Si era tan alegador si andaba siempre buscando su derecho y que se la sabía toda, era encachado. ¿Qué le pasó ahora que está tan humilde? Bueno, esa persona está manifestando algo que él no tenía. Está manifestando la vida de Cristo. Está manifestando el fruto del Espíritu Santo. Está manifestando humildad. Porque Dios nos da la humildad para lavarnos los pies los unos a los otros, para preocuparnos del hermano. Nada hay por contienda por vanagloria, sino antes bien con humildad, estimando cada uno a los demás como superiores a uno mismo, como superior a él mismo. ¿Cómo se refleja mi humildad? Que yo nunca me creo mejor que nadie. Eso no es normal, porque todos se creen, nosotros los chilenos somos así, no somos como los argentinos, que los argentinos son asá. O que los europeos son así, que los negros son así, que los blancos, porque somos discriminacionistas. Sin embargo, ¿qué es lo que dice el Señor? Estimando a los demás. Ahora, ¿eso es normal en un ser humano? Que veamos a una persona como superior a nosotros mismos. Ahora, eso es una herida a nuestro orgullo, ¿verdad? Estimando cada uno de los demás como superiores a uno mismo. Como versículo 4, dice, no mirando cada uno por lo suyo propio,
sino cada cual también por lo de los demás. Esta es una muestra de orgullo. Primero yo, segundo yo, y por si acaso tercero yo también. Y después que yo esté listo, entonces yo voy a ver si es que alguien me cae bien, lo va a dar una manito. Ahora dice que cuando se manifiesta la vida de Cristo en un creyente, este creyente va a no solamente estimar a los demás como superiores a ellos mismos, sino que va a buscar, antes que lo suyo propio, va a buscar el bien de los demás. Este es un golpe mortal al egocentrismo y al orgullo que hay en el ser humano. Por eso el fracaso grande en las evangelizaciones en el mundo, porque muchos venían en nombre de Dios para hacerse señores de los demás. Muchos toman los puestos eclesiásticos como algo, como para que les rindan pleitesía, siendo que todas las cosas que se hacen en la iglesia, los títulos entre comillas no son títulos, sino que son obras, buena obra desea, servir a los demás, ¿ya? Entonces acá nos está diciendo que no mirando cada uno por lo suyo propio, sino que por los demás. ¿Cuándo yo estoy obedeciendo este mandamiento tan difícil? Cuando yo, en mi comunión con Cristo, el Señor empieza a manifestarse a través de mí. Y a ver que esa persona que yo soy tan vanaglorioso, comienzo a ya no mirar por mí. Cuando uno comienza a mirar por los demás, deja de criticar. ¿Por qué uno critica? Porque las cosas tienen que ser así, y así, esto no es así, vamos allá. Porque yo tengo un espíritu altanero. Pero si tengo un espíritu humilde, ¿qué es lo que hace el humilde? Esto falta, entonces yo voy a tratar de suplir esta necesidad. Voy a orar por este problema. Voy a buscar por lo que es de los demás. Una de las mejores formas de mostrar la humildad en la iglesia es desarrollar los dones espirituales en la iglesia. ¿Qué son los dones espirituales en la iglesia? Son capacidades de Cristo para servir. Cada persona que es un creyente tiene que tener al menos un don espiritual. Si una persona dice que yo no tengo ningún don espiritual para servir al Señor en la iglesia, yo le digo con harto cariño, conviértete de nuevo, arrepiéntete de tus pecados, humíllate delante de Dios y dile que te lave con su sangre preciosa y tú vas a nacer de nuevo. Y lo primero que tú vas a notar es que tú tienes una capacidad para ayudar en el cuerpo de Dios, un don espiritual. Ahora, ¿para quién son los dones espirituales? ¿Son para mí o para la iglesia? Son para la iglesia. Y quería el don de servicio, sirve a la iglesia. Entonces, la humildad es un servicio humilde a los demás. Eso es lavar los pies los unos de los otros. El Señor Jesucristo lo hizo lavando los pies a sus discípulos como un ejemplo. Ese trabajo lo hacía un esclavo y él lo hacía. Y entonces él dice, bueno, ustedes que dicen que yo soy el Señor y el Maestro, y si yo que soy el Señor y el Maestro, ustedes dicen bien, yo les lavo los pies a ustedes, así que ustedes van a ser mayor que yo que soy su Señor y su Maestro. Entonces él dice, yo los voy a enviar a ustedes. Ahí está el fracaso del cristianismo. Cuando vamos con otro espíritu, que no es el espíritu de humildad del Señor. Ahora, vuelvo a repito, hermano, no se desesperen, si ustedes ven que ustedes sienten otra cosa en su corazón, no importa. Es algo que el Señor le da y le da solamente el que nació de nuevo. Si tú no has nacido de nuevo, siempre vas a ser orgulloso y vas a morir siendo un orgulloso. Pero si tú te conviertes a Cristo, tienes la posibilidad de humillarte primero bajo la poderosa mano de Dios y después la gente van a ver sirviendo a los demás, no estimando a los demás como superiores a nosotros, como inferiores a nosotros, sino que como superiores, no buscando lo de nosotros egoístamente, egocentristamente, sino que buscando el bien de los demás. Con eso el Evangelio va a tener un triunfo. ¿Y qué fue lo que hicieron los discípulos? Hicieron esto. Misión imposible. El poder de Dios, la presencia de Cristo y la humildad, fruto del Espíritu Santo, capacita a los discípulos. ¿Qué más dice? Versículo 5. Haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús.
No, ¿cómo iba a ser igual a Jesucristo si Jesucristo es a otro nivel? O sea, no me comparen con Jesucristo. Ahí nos hacemos súper humildes, ¿ah? Sin embargo, Él nos está diciendo que nosotros seamos como Él. ¿Cómo dice? Lavaos los pies los unos a los otros, dice, como yo os lo he hecho. Entonces, hayan ustedes este sentir que hubo en Cristo Jesús. O sea, reflejen por el poder del Espíritu Santo la vida de Cristo que está en ustedes. Y no seamos personas que decimos creer algo y no dejamos que el Espíritu Santo fluya en nosotros. Entonces dice, haya pues en vosotros este sentir que hubo en Cristo Jesús, el cual siendo en forma de Dios, no estimó ser igual a Dios como cosa que aferrar. Ese es el ejemplo que nos dejó Cristo. Cristo es Dios. Y Él dijo, bueno, yo me voy a despojar de mi coigualdad con el Padre y con el Espíritu Santo, para ir a servir a la humanidad. La Biblia dice, porque el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino que vino para servir y para buscar y para salvar lo que se había perdido. Por eso es que el Señor Jesucristo dice, aprendan de mí, porque ustedes tienen que aprender lo que no son, porque solamente yo soy manso y humilde de corazón, y todos aquellos que reciban mi espíritu pueden hacerlo, si no, no. Entonces le dice, dice Pablo, Jesucristo no nos estimó ser igual a Dios. Sin embargo, dice, no estimó el ser de Dios igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo. La iglesia es el cuerpo de Cristo. Entonces la iglesia debiera de ser el cuerpo siervo, el cuerpo servidor, porque si somos el cuerpo de Cristo, entonces debemos reflejar la vida de Cristo en nosotros. Entonces, sino que se despojó a sí mismo tomando forma de siervo. Versículo 5, hecho semejante a los hombres. Entonces, la respuesta al primer mandamiento. ¿Qué es lo que nos da el Señor para que podamos lavarnos los pies los unos a los otros? ¿Qué es lo que nos da el Señor para que hagamos lo que nosotros no podemos hacer? ¿Por qué tanto desinterés en servir a los hermanos? ¿Por qué tanto desinterés en preocuparnos por los hermanos? Porque tenemos todavía la vieja naturaleza. Pero si nosotros nos humillamos, nosotros dejemos que Dios obre en nuestras vidas, que Dios obre en nuestros corazones, nosotros vamos a ser capacitados para que la vida de Cristo se manifieste en la iglesia, para que rompamos con un golpe mortal a nuestro egocentrismo y comience a verse a Cristo en el servicio humilde, desinteresado, por amor a Dios, a los demás, estimándolos como superiores. Y no solamente esto, sino que buscando el bien por los demás. Cuando yo meditaba estas cosas, me dije una cosa muy sencilla, lo digo de una forma un poquito cómica, como dicen los lolos. Yo dije, David, ¿cómo te quedó el ojo? Y bueno, y con harto cariño le digo, hermano, examinémonos si verdaderamente somos cristianos de boca o estamos dejando que la vida de Cristo se vea en la iglesia. Muy bien, vamos al... Bueno, el segundo mandamiento no lo he comentado nunca mucho porque no está en Juan, pero podría hacerles una pregunta. El mandamiento de tomar la cena del Señor es muy difícil. Muy difícil. ¿Qué Dios nos dio para que nosotros podamos tomar la cena? Va de tarea. Amaos los unos a los otros, así como yo os he amado. Así que va la pregunta. Hermanos, si no es fácil ser humilde, es más difícil amar. ¿Y saben por qué es difícil amar, hermano? Porque Dios es amor. Y el Señor nos dice, si ustedes son cristianos de verdad,
no son religiosos solamente, ustedes deberían manifestar un amor a los hermanos, no como la ley, porque la ley dice, amarás a tu prójimo como a ti mismo nomás, hasta ahí nomás. El Señor Jesucristo elevó el mandamiento de una forma exponencial. Él mostró lo máximo que un hombre puede mostrar del amor. ¿Y qué fue lo máximo que él mostró? Que dio su vida por nosotros. Jesucristo no solamente dejó sus riquezas, él era el dueño de todo, porque todo eso fue hecho por él y todo fue hecho para él. El Señor Jesucristo no solamente dejó su coigualdad con el Padre para hacerse siervo y semejante a nosotros, sino que además de todo eso, lo entregó todo, entregó su vida para que toque nuestros corazones duros, para tocar nuestros corazones orgullosos, para tocar nuestros corazones con tanta falta de amor. Entonces Él en la cruz murió para pagar por nuestro pecado, para ver si nosotros nos podíamos arrepentir un día y nacer de nuevo, ser una nueva criatura, para ver si algún día podemos tener la posibilidad de reflejar un poquito la vida de Cristo en nosotros. Entonces el Señor lo entregó todo. Así que, si ser humilde, lavarse los pies los unos a los otros es difícil, más difícil aún entonces es amarnos. Pero nosotros debemos amarnos, no como la ley. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. El Señor le dice, amarás a tu hermano, que es tu prójimo, como así como yo he amado. Hermano, ¿es fácil este mandamiento? No se oye ni una mosca. ¿Es fácil este mandamiento, hermano? Muy difícil. Es de contra difícil, hermano. En la carne es muy difícil, hermano, pero no en el espíritu, ¿eh? No cuando la vida de Cristo fluye espontáneamente dentro de nosotros, haciendo lo que nosotros no podemos hacer. Así que vamos a responder la pregunta. ¿Puede un hombre como nosotros, egocentrista, egoísta, falto de amor, ser tocado por Dios de manera que comience a amar como Dios ama? Sí, sí. Existe la posibilidad. ¿Ya? ¿Qué nos dio Dios para esto? Vamos a el libro de Romanos y vamos a ver qué es lo que Dios me dio para yo poder hacer eso, porque la verdad que la cosa está un poquito dificultosa. Romanos capítulo 5 del libro de Romanos. Y vamos a leer el versículo 5. Romanos 5:5 dice así: y la esperanza no avergüenza. ¿Por qué no avergüenza la esperanza? ¿Qué es lo que están haciendo ustedes? Nosotros estamos esperando a Cristo. Pobrecito. Dice, la esperanza no avergüenza, porque el amor de Dios cualquiera de estos días va a ser derramado en nuestros corazones. ¿Dice así la Biblia? No. ¿Cómo dice entonces la Biblia? O sea que ya fue ya, pues. Lástima que no se nota tanto. Pero ya fue, pues, hermano. ¿Qué significa eso? Significa que todos nosotros nos tenemos que amar los unos a los otros, así como Cristo nos amó. No, hermano. Desgraciadamente no es así. ¿Sabes lo que significa? Que tú que has sido lavado por la sangre de Cristo, que tú que recibiste el Espíritu Santo de Dios, Dios derramó su amor en tu corazón dándote la capacidad de hacer lo que tú no puedes hacer, hiriendo tu orgullo, diciendo, Señor, yo no sé amar, yo jamás me he dado a mis hermanos como tú te diste por mí. La Biblia dice que el amor de Cristo, que es lo que nos hace en el corazón, nos constriñe, sabiendo que si uno murió por todos, nosotros deberíamos de vivir para Él. Entonces, ¿qué sucede, hermanos? Los que nacimos, hemos nacido de nuevo, tenemos la posibilidad de mostrar un amor
igual al amor que mostró Jesucristo. Existe la posibilidad. Se ve en muchos casos. ¿Por qué no se ve muchas veces? Una, por incredulidad. Si yo no creo que esto que dice la Biblia es verdad, ni siquiera le hago caso, porque ¿cómo el amor ha sido derramado en mi corazón si yo soy tan egoísta? Ni siquiera me la paso orando con mi hermano y de vez en cuando quizás yo trato de hacer una ayudita para echarme de que yo soy buena persona. Eso nada más. Pero cuando yo desinteresadamente por amor voy a buscar el bien espiritual de mis hermanos, el bien físico, el bien emocional. Bueno, cuando yo estoy en una correcta relación con el Espíritu Santo, cuando el Espíritu Santo hace que ese amor que ha sido derramado en mí comience a manifestar. Yo le podría decir algo bien práctico, hermano. No seamos incrédulos. No le veamos al yo egoísta que tenemos dentro de nosotros. Esa no es tu realidad. Si tú has nacido de nuevo, si tú verdaderamente te has arrepentido de tus pecados, si tú verdaderamente tienes a Cristo dentro de tu corazón, tú tienes la capacidad de sorprender al mundo entero, amando como Cristo ama. Y si no me lo creen, vean en el mundo hoy día, hay cientos de miles que están dando su vida por Cristo, porque aman al Señor, porque el Espíritu Santo está dentro. Y ellos, en vez de irse contra sus captores, contra los malhechores, ellos oran por ellos, porque el Señor Jesucristo lo hizo así. ¿Qué dice la Biblia? Que el Señor Jesucristo oraba, aún por sus enemigos. ¿Qué es lo que decía? Señor Dios Padre, yo te pido que los revienta estos rebeldes. ¿Decía así el Señor? No, ¿verdad? Padre, perdónalo, porque no saben lo que hace. Y amó al mundo. Y Cristo ama al mundo. Y llama al mundo. Pero lo que pasa es que nosotros los que decimos amar al mundo, no mostramos su vida. Entonces la gente ni nos hace caso. Dice, ese está medio así. Pero si nosotros nos decidimos hacer lo que hacen muchos testigos del Señor, de testificar del Señor y amar aún a sus enemigos, entonces el amor de Dios comienza a manifestar. El amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por su Espíritu. Vamos a ver rápidamente si alcanzamos a ver el cuarto mandamiento. ¿Cómo dice el cuarto mandamiento? Capítulo 15. Ustedes me van a decir que es fácil este mandamiento. Dice, yo soy, capítulo 15, versículo primero. Lo voy a leer acá mejor. Capítulo 15 del Evangelio según San Juan. Versículo primero. Dice, yo soy la vid verdadera y mi padre es el labrador. Entonces, yo soy la vid verdadera, mi padre es el labrador. Todo pámpano que en mí no lleva fruto, lo quitará, y todo pámpano que lleva fruto, lo limpiará para que lleve más fruto. Ya vosotros estáis limpios por la palabra que os he hablado. Versículo 4, aquí está el mandamiento. ¿Cómo dice? El mandamiento del Señor. Permanecer en mí. ¿Es fácil este mandamiento, hermano? Perdone que sea tan insistente en repetir las cosas, pero acuérdense que para que cumplamos este mandamiento, el Señor dijo, todo poder me es dado. Además dijo, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin. Dice, permaneced en mí y yo en vosotros, como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo si no permanecéis en la vid. Así tampoco vosotros si no permanecéis en mí. Yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, este lleva mucho fruto. Porque separado de mí, nada podéis hacer. El que en mí no permanece será echado fuera como pámpano y se secará, y los recogen y los echan en el fuego y arden. Fíjese lo que dice: si permanecéis en mí y mis palabras permanecen en vosotros, pedid todo lo que queréis y os será hecho. En esto es glorificado mi Padre, en que llevéis mucho fruto y seáis así mis discípulos. La prueba de que somos discípulos es porque llevamos fruto. Como el Padre me ha amado, así también yo os he amado. Permaneced en mi amor.
si guardareis mis mandamientos, permaneceréis en mi amor, así como yo he guardado los mandamientos de mi Padre y permanezco en su amor. Estas cosas os he hablado para que mi gozo esté en vosotros y vuestro gozo sea cumplido. Aquí está la respuesta. ¿Qué me da Dios, qué me da el Señor para que yo permanezca en Él? Gozo. Yo tengo gozo en mi corazón. Una de las pruebas infalibles, que cuando nosotros no estamos en el Señor, tenemos falta de gozo. Tenemos espíritu de crítica, espíritu de queja, raíces de amargura, tenemos apatía, depresión espiritual. Eso es algo típico. Pero cuando el creyente permanece en el Señor, ¿qué es lo que tiene? Gozo. Dice el Señor, estas palabras yo os he hablado, que permanezcan en mí, para que mi gozo, el gozo del Señor, esté en nosotros. Vuelvo a repetir, lo digo para humillación de todos nosotros. Nosotros en el corazón no tenemos gozo. Lo que tenemos es un espíritu de queja. En vez de tener gozo, nosotros tenemos un espíritu de insatisfacción. Nada nos llena. Pero cuando el cristiano viene a Cristo y obedece el mandamiento de permanecer a Él, dice, estas palabras yo os he hablado para que mi gozo, no el tuyo, mi gozo, y el Señor, esté en vosotros y vuestro gozo sea cumplido. Vamos a revisar un poquito el fruto del Espíritu Santo. Dice, el fruto del Espíritu Santo es amor, ya lo vimos. ¿Y qué viene después de amor? Gozo. Uno de los símbolos inequívocos del cristiano cuando deja al Señor, cuando no está en comunión, cuando no obedece, porque no puede, porque no está en comunión con Dios, no permanece en Él, ¿sabe lo que le pasa? Lo que le pasó a David, el rey David. Cuando el rey David pide perdón y se reconcilia con Dios, ¿qué le dice al David? Vuélveme el gozo de la salvación. Fuera con el espíritu de amargura. Por el poder de Dios viene algo del cielo. La vida de Cristo en nosotros, que nos hace estar alegres, no importa lo que pase, no importa que se nos caiga el mundo encima. Nosotros podemos decir, yo tengo gozo en mi corazón. El profeta Habacuc decía, aunque le quitamos floresta, ni en las vides haya fruto, aunque falte el producto del olivo, los labrados no den mantenimiento, si las ovejas y vacas se han quitado, con todo, dice él, yo me alegraré y me voy a lamentar y voy a llorar todo el día, voy a criticar. ¿Así dice el profeta? No. Dice, con todo esto yo me alegraré. El gozo es sobrenatural. Es la vida de Dios dentro del creyente. Yo me gozaré en Jehová. Termino con el Salmo 16. El Salmo 16. Vamos al Salmo 16. ¿El 8 Sí. hasta el último? El 8 y después te salta al último. A Jehová he puesto siempre delante de mí, porque está a mi diestra, no seré conmovido. Me mostrarás la senda de la vida, en tu presencia hay plenitud de gozo, delicias a tu diestra para siempre. El salmista David tomó una decisión muy buena. Dice, porque a Dios he puesto siempre delante de mí. Él se decidió a tener comunión con Dios. Se decidió a permanecer en el Señor y que nadie le quitara su voz. Y entonces dice, a Jehová he puesto siempre delante de mí, por cual está mi diestra, no seré conmovido, por tanto se alegró y se gozó mi carne. Y entonces dice una cosa muy bonita. En tu presencia, Señor, hay plenitud de gozo. Delicia a tu diestra para siempre. Querido hermano,
querida hermana, ¿cómo estás con tus achaques espirituales, físicos, emocionales? ¿Cómo estás con tu vida, las cosas que te faltan, las cosas que no tienes, los deseos no logrados? ¿Te quitan tu gozo? Si eso es así, yo no te lo digo yo, sino que el Señor dice, permaneced en mí y yo en vosotros. Si permanecéis en mí y mis palabras permanecen en vosotros, pidad lo que quieran y lo será hecho. Estas cosas os he escrito para que mi gozo, eso que ustedes no tienen dentro de ustedes, mi vida sobrenatural, esté en vosotros. Cuando nosotros nos dejamos avasallar por las circunstancias de la vida, cuando las circunstancias de la vida son más grandes que nosotros, nosotros hacemos que todas esas cosas sean más grandes que Dios. Y eso nos quita el gozo. Pero el creyente tiene el fruto del Espíritu Santo. Ahora, hemos visto que nosotros tenemos 3 cosas ya que Dios nos da para cumplir sus mandamientos. Si nosotros queremos guardar los mandamientos del Señor, tenemos que tener y recibir la humildad de Cristo y ponerla a correr en nuestra vida. Segundo, si nosotros queremos amar, tenemos que reconocer que nosotros andamos buscando lo nuestro propio, que somos egoístas, pero que Dios nos puede dar la capacidad de amar. Ahora, si tú no lo crees, y si ves que es imposible, bueno, yo te pido que lo creas. Hay que empezar por eso. ¿Puede Cristo cambiar mi vida egoísta? ¿Puede hacer a mí un apóstol para que yo sirva a los demás? Si puede o no puede. ¿Puede o no puede? Si tú dices que no puedes, es que tú estás mirando dentro de ti mismo, no estás mirando. Y el Señor dice, mirad a mí, que yo puedo. Y en tercer lugar, hemos visto que el Señor nos da para que nosotros podamos tener el gozo. El gozo es el reflejo de que nosotros en la buena y en la mala, en dificultades y en tiempos buenos, en abundancia y en escasez, siempre nos aferramos al Señor, dependemos de Cristo, nos mantenemos con Él y la vida no nos va a turbar, sino que el gozo del Señor será nuestra fortaleza. Que el Señor nos diga su palabra.